los últimos meses, la industria ha sido un tema central en el marco de las dificultades que han enfrentado varias empresas. Algunas, como Yazaki en Las Piedras y Colonia del Sacramento y Calcar en Tarariras, llegando al punto de finalizar sus operaciones. ¿Cuál es la situación de la industria en nuestro país? Bueno, para saberlo recibimos en Nada que Perder al presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Leonardo García. Leonardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la invitación a participar. Leonardo, venimos de semanas en las que hablamos de industrias como la cárnica, la láctea o la automotriz a partir del cierre de distintas empresas. ¿Qué balance haces sobre la situación de la industria en nuestro país? La verdad que venimos en un año complicado, ¿no? Te diría que a partir de diciembre del año pasado hasta este año vino una seguidilla de malas noticias en el sector industrial, en distintos sectores, como bien vos mencionás, que en realidad son consecuencias de problemas que viene atravesando la industria, no de estos últimos meses, sino, te diría, de hace bastante tiempo, ¿no? Y bueno, esto trajo como resultado esta consecuencia de cierres continuos y otras empresas en dificultades. ¿Y cuáles son los sectores que se encuentran hoy más comprometidos? La verdad no lo tengo analizado por sector, no lo vemos como sector, sí vemos distintos sectores con complicaciones, ¿no? Como ustedes bien mencionaron. En el sector autopartes el impacto fuerte fue de la empresa que cerró por la cantidad de empleos que generaba, ¿no? Pero venimos viendo a nivel general de la industria. Y esto es producto de lo que venimos diciendo de hace tiempo, que el sector industrial nacional está con serios problemas de competitividad, que trae este tipo de consecuencias. Por eso es un tema que creemos que hay que abordarlo rápidamente para que no se extienda a más empresas y más sectores. Y si pensamos en cuáles son los desafíos, considerando el panorama regional, internacional, ahora tuvimos esto, ¿no?, de los aranceles de Donald Trump, está esto del impuesto global en algunos casos, ¿cómo incide todo esto? La verdad que no ayuda, no ayuda. Yo creo que para cualquier sector empresarial lo más complicado es la incertidumbre, ¿no? Cuando uno tiene incertidumbre sobre los negocios, tiende a paralizarse y a no invertir. Y bueno, estas últimas noticias que se refieren más a posicionamientos económicos mundiales generan más incertidumbres porque todos los días nos despertamos con novedades que afectan directamente al comercio internacional. Así que estamos también mirando qué pasa en el contexto internacional con mucha cautela y tratar de estar informados y mirando qué pasa en el mundo, ¿no? Leonardo, desde la Cámara de Industrias señalaron que durante el periodo anterior no hubo una política específica para el desarrollo de un plan industrial. ¿Qué políticas entendés que hubiera sido pertinente aplicar y que no se han aplicado? Yo no coincido en que no hubo. Quizás no podemos definir un plan de política industrial, pero sí existieron políticas industriales. El tema es que últimamente, y no hablo del último gobierno, sino hablo en general, se desarrollan políticas como sectoriales o para determinado sector o para determinado rubro, pero muy puntuales, y no como parte de una estrategia país de un desarrollo de la industria nacional. Y eso viene de hace tiempo, pero siempre hay políticas industriales, ¿no? Cuando uno ve, no sé, hubo una política forestal que no es del último gobierno, sino viene de hace 15 años, y eso logró el desarrollo del sector. Existieron políticas de parques industriales, bien, mal, regular, buenas, mejores, mejorables. Después podemos hacer distintos análisis. Nosotros lo que creemos es que siempre existieron políticas, pero aisladas y no como un todo, como una visión a nivel país de qué sectores industriales queremos desarrollar y trabajarlos en conjunto. Creo que por ahí va el gran desafío, ¿no?
Pero esto no tiene que ver justamente con la diversidad que representa todo el sector, ¿no? Porque se supone que es muy difícil aplicar políticas para todos los sectores por igual. Es relativo, porque si nosotros creemos, Uruguay tiene un problema de crecimiento, y vos para desarrollar el crecimiento necesitas inversión. Entonces vos podés generar políticas de inversiones que sean generales a los sectores que te interesan desarrollar, haciendo más focos en los que crees que pueden dar un mejor desarrollo para el país. Si vos tenés problema de competitividad, el problema de competitividad es general para todos los sectores, no es para un sector puntual. Entonces tenés que buscar la forma y mecanismos para lograr mejorar la competitividad de la industria, potenciando los sectores que te interesan desarrollar. Para nosotros, por ejemplo, es muy importante el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, y eso es transversal a todos los sectores. Entonces, si uno se pone como foco el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, podría desarrollar y aplicar políticas que busquen este objetivo, y eso es transversal para todos los sectores. Y así te podría seguir enumerando. Vamos a hablar ahora contigo sobre esto de las pequeñas y medianas empresas, pero para no irnos del todo del panorama regional e internacional, algo que estuvo muy presente en el periodo pasado fue esto del atraso cambiario. El expresidente de la Cámara, justamente Fernando Pache, en mayo de 2024 dijo que hay muchos sectores que dependen de este atraso cambiario o de la situación cambiaria. ¿Cuánto afectó esto en el último periodo? ¿Se hizo o no lo suficiente? Bueno, como bien ha expresado en más de una ocasión Fernando, y no solo Fernando, en la página del Banco Central del Uruguay hablaba de un atraso cambiario en algún momento de un 15%, si no me equivoco en los números. Esto obviamente, un país que tiene problemas de competitividad, estar tan caros en dólares nos afecta. Y más si pensamos que la industria, de lo que produce el sector industrial uruguayo, el 50% aproximadamente tiene como destino la exportación. Es decir, que competimos con todo el mundo. Entonces, vaya si es significativo cuando se producen este tipo de pasajes entre la moneda nacional y el dólar. Y más en la región y con los competidores que tenemos nosotros como país, ¿no? Nosotros competimos mucho. Si bien colaboramos, también en una competencia en nuestra industria, principalmente con Brasil y Argentina, porque mucho de lo que producimos y exportamos son productos muy similares y compiten en los mercados. Y bueno, nos encontramos con dos países que tuvieron fuertes devaluaciones. Entonces, eso nos iba sacando cada vez más competitividad. Entonces, hay factores que dependen también de cuestiones externas, pero hay muchos otros factores que afectan a la competitividad que dependen solamente de Uruguay. Vos hablás de los problemas de la competitividad, Leonardo. ¿Qué acciones se pueden llevar adelante para favorecer a los sectores que tienen justamente problemas de competitividad? Yo creo que hay una idea a nivel de gobierno, porque vengo escuchando tanto al ministro de Economía y a distintos actores del actual gobierno de mirar un poco al Estado, ¿no? Las sobreregulaciones que existen y cómo tratar de ser más eficientes. Eso repercute directamente en el sector y en el desarrollo de la industria, ¿no? Las regulaciones y los costos que tiene el Uruguay, desde para habilitar un producto como para habilitar una planta. En el tema de costo energético también creo que hay mucho para hacer, ¿no? Uruguay, nosotros enfrentamos una de las energías más caras para producir en la región. Y creo que Uruguay hizo una inversión muy importante en los últimos años para renovar su matriz energética, y también entendemos que es el momento de que eso se traslade a mejores costos para poder ser más competitivos. Uh-huh. Hay que analizar un poco también el tema de la productividad y problemas que tenemos en esa línea como país. Esos son algunos de los factores que nosotros creemos que son importantes para abordar en el corto plazo, para ir mejorando en el corto plazo, porque es lo que necesita la industria, no podemos mirar mucho más allá.
la competitividad, ¿no? Y ser cada vez más competitivos. Y el tema de las inversiones, fomentar las inversiones, ¿no? El sector industrial depende mucho de las inversiones en tecnología. El mundo, la renovación tecnológica es cada vez más rápido, como lo vemos nosotros como ciudadanos normales en el día a día de nuestras vidas, vemos cómo hay innovación tecnológica permanente. Imagínense cómo esta innovación repercute en la industria, ¿no? Y hace que una empresa pueda ser cada vez más competitiva. Y esas inversiones son necesarias hacer en el sector industrial, y para ello necesitamos algún tipo de fomento de estas inversiones por cómo incide y cómo repercute en el desarrollo del país. Y a veces, que es uno de los problemas que tenemos por cuestiones estructurales de tamaño del Uruguay, tenemos un país chico, de un mercado chico para la producción, y muchas veces una inversión en el Uruguay no es lo mismo que la misma inversión en Brasil, porque tenemos mercados totalmente distintos, y poder amortizar esas inversiones en el sector industrial muchas veces es muy complejo. Entonces creo que otro de los temas importantes es trabajar bien en oportunidades para mejorar las inversiones en el sector industrial. ¿Esperan avanzar en ese sentido durante este periodo de gobierno? Te preguntamos esto porque has dicho que la expectativa es buena con el cambio de gobierno. La expectativa es buena, pues estamos siendo escuchados. Yo lo decía el otro día en una charla en ADM, ¿no? El sector empresarial cree que es muy importante ser escuchado, porque estamos en el día a día y conocemos la realidad de nuestros sectores, en nuestro caso de las industrias. Estamos muy en contacto con la Cámara de Industria representa 40 gremiales distintas, ¿no? Cada una de esas gremiales tiene un montón de empresas asociadas, entonces nos vamos enterando de cuáles son algunas situaciones. Por eso creemos que es muy importante que el sector político nos escuche y poder trabajar en conjunto. Obviamente después las decisiones políticas sabemos a quién les corresponde, pero por lo menos poder acercar nuestro conocimiento y la realidad de lo que está pasando en diversos sectores, para que tengan los mejores instrumentos para tomar las mejores decisiones para el país. Y bueno, como bien decía ahí, lo que nosotros notamos es que estamos siendo escuchados, y eso nos parece un tema importante, ¿no? Poder tener un diálogo para contar lo que está sucediendo y nuestra visión, tanto en el Ministerio de Economía como en el Ministerio de Industria, con la misma presidencia. Entonces, poder trasladar este tipo de inquietudes nos parece a priori que es un buen inicio, ¿no? Según datos de la Agencia Nacional de Desarrollo del ANDE, en nuestro país hay unas 200.000 micro, pequeñas y medianas empresas. Esto genera puestos de trabajo para el 65% de trabajadoras y trabajadores del sector privado. ¿Cuál es la situación hoy de estas MIPYMES? ¿Qué se debería estimular de ellas? ¿Qué recursos hay que darles? Bien, mirá, está bueno el dato que comentás. Yo te voy a comentar del sector industrial. En el sector industrial hay 19.000 empresas en el país, de las cuales 15.000 son microempresas, de 1 a 4 trabajadores, para que podamos dimensionar, ¿no? Y lo que vemos que son las empresas que más se crean. Cuando uno analiza en el sector industrial, y creo que pasa a nivel general, las empresas que más se crean en el Uruguay son las microempresas. Y también son las que más rápido mueren. Y lo que venimos notando que son las empresas que tienen más dificultades para crecer. El proceso lógico antes, hace mucho tiempo, el proceso lógico de una empresa era que nazca como microempresa, después se transforme en pequeña, después vaya creciendo, tomando gente y pasa a ser una mediana, y algunas empresas
algunas pocas llegaban a ser grandes empresas. Hoy no se da esta escalada, ¿no? Vemos que hay poco salto, hay poco crecimiento de estos sectores. Las que nacen micro, mueren micro. Algunas pasan a ser pequeñas. Entonces, primero viendo cómo que son las empresas que más se crean, vemos que son las empresas que más rápido mueren, creemos que hay que hacer un trabajo importante para que esto no ocurra, ¿no? Para darles un lugar de desarrollo. Y si encima sumamos que vemos que no escalan, que no pueden dar ese salto, tenemos que hacer acciones y generar una política para el desarrollo de las micro y pequeñas empresas. ¿Qué tipo de acciones hay que hacer a corto plazo justamente para que no mueran rápido esas empresas que surgen? Si yo lo tengo como prioridad el desarrollo de las micro y pequeñas empresas y lo tengo como prioridad a nivel país, es muy sencillo, porque a la hora de desarrollar cualquier tipo de política, yo le tengo que generar algún tipo de beneficio, algún diferencial a lo que son micro y pequeñas empresas. Por ejemplo, si yo para todos los productos de alimentos, los cosméticos y los productos químicos tienen que tener una habilitación del Ministerio de Salud Pública, ¿sí?, no le puedo cobrar lo mismo a una multinacional que a una microempresa, porque le estoy casi coaccionando su posibilidad de crecer. Si abrimos una ronda de consejo de salario y damos aumentos o se establecen laudos que son iguales para una multinacional que para una microempresa que tiene 2 trabajadores, y la estoy limitando. Hoy la estoy llevando a que se trabaje en el informalismo. Una empresa, me pasa mucho porque trabajo mucho con emprendedores en la Cámara. Nosotros tenemos un apoyo grande para emprendedores y yo hago algún trabajo de mentoría y me pasa mucho eso de escuchar que tienen la posibilidad pero tienen miedo de tomar a un trabajador, de ponerlo en blanco, que se les complica, que se les hace inviable el negocio. Lo mismo en la parte impositiva. ¿Está bien que pague el mismo tipo de los mismos impuestos? Yo me pregunto, ¿no? Entonces, si nos ponemos como ese eje central de buscar la forma de desarrollar las microempresas, las micro y pequeñas, es mucho más sencillo. A la hora de elaborar cualquier tipo de política como país, entender que hay que darle algún tipo de privilegio. Lo mismo puede ocurrir en compras públicas. Las compras públicas en otros países han sido motor de desarrollo de las micro y pequeñas empresas y de la industria nacional en general. Entonces, a la hora de desarrollar una ley de compras públicas se puede tener algún tipo de cuota de mercado para lo que son, siempre y cuando exista producción nacional, lo que es industria nacional, teniendo alguna cuota de mercado para las micro y pequeñas empresas industriales nacionales. Entonces, yo creo que hay muchos instrumentos que podemos utilizar, que puede utilizar el gobierno, pero lo principal y el eje principal es poner como ese objetivo. Bueno, yo como país quiero desarrollar a las micro y pequeñas empresas, y hablo en mi caso de las micro y pequeñas empresas industriales, ¿no? Leonardo, en diálogo con Ámbito vos planteaste que tienen que modernizar el relacionamiento que tienen con los sindicatos industriales. ¿Cómo es hoy el diálogo que tienen con los sindicatos y a qué te referís con esto de modernizarlo? Cuando hablo de modernizar, hablo de no podemos vivir en conflicto permanente. O sea, si uno analiza, la industria es uno de los sectores privados que más conflictividad tiene, casi permanente. Hay sectores donde viven en una conflictividad permanente. Eso no beneficia a nadie. Yo lo que veo es eso, no beneficia a nadie. No beneficia a los trabajadores porque están con una inestabilidad, porque pierden jornales,
no beneficia al empresario porque no sabe qué pasa con su negocio, le genera inseguridad, no beneficia al país porque un empresario que se maneja en ese tipo de situaciones no invierte, es más bien cauteloso. Por eso yo digo que tenemos que tener relaciones más modernas, donde se discutan los temas que se tienen que discutir, pero bajando el nivel de conflictividad. Pero Leonardo, ¿tú tenés la idea de que se vivía un permanente conflicto? ¿Cómo? ¿Tenés esta idea de que se vivía un permanente conflicto con los sindicatos de las distintas industrias? Sí, claro. Hay sectores. Cuando hablo de permanentes, una vez que está elaborado el Consejo de Salario, existe conflictividad que muchas veces no sale a la luz en distintos sectores. El sector cárnico, el sector lácteo, están con conflictos que no salen a la luz, que la gente no se entera. Entonces, y así te puedo seguir hablando de otros sectores que por una cuestión de decisión, ni el sector empresarial ni el sector sindical lo salen a hablar. Pero eso va generando... Y yo acá no le caigo ni al sector sindical. Yo digo, nosotros como empresarios y como referentes sindicales tenemos que modernizar la forma en que nos relacionamos. Y en ese sentido lo he planteado y lo vengo diciendo y lo estamos tratando de trabajar. De hecho, me he juntado con el presidente del PCNT y empezamos a trabajar en líneas que tenemos común, como fue el último proyecto que acabamos de presentar en INEFOP para trabajar en forma conjunta. Es la primera vez, vos fíjate que es la primera vez que se presenta un trabajo de investigación, un trabajo profundo que vamos a hacer entre la Cámara de Industria y el Cuesta Duarte. ¿Cómo puede ser que sea la primera vez que hagamos algo en conjunto? Si tenemos muchas preocupaciones que son similares. Si uno hoy escucha al presidente, tanto del PCNT como referentes del sector industrial, del sector sindicalista, ven como gran preocupación el cierre de empresas y las dificultades que afectan a la empresa, están hablando de problemas de competitividad. Es decir, tenemos muchos problemas muchos no, la mayoría de los problemas fundamentales son comunes. Entonces, si no entendemos los dos sectores que tenemos que trabajar en forma conjunta la problemática fundamental, y obviamente vamos a tener algunas diferencias que existen en los ámbitos donde discutir, pero como una relación mucho más madura, tanto del sector sindical como del sector empresarial. El ministro de Trabajo, Juan Castillo, ha dicho en reiteradas oportunidades que pareciera que todo explotó ahora, ¿no? Que está cayendo ahora el cierre de empresas, el envío a seguros de paro. ¿Tenés esta misma idea de que ahora parece que se vino abajo desde la llegada del nuevo gobierno varias empresas? No. Yo creo que en cualquier país normal se da una situación de cierres de empresas, aperturas. La realidad del Uruguay es un poco, en este momento llama la atención porque es un poco distinta, ¿no? Hay muchas empresas que cerraron por problemas de competitividad y se van a producir a otro lado. Que eso es lo que sí llama la atención. Porque si una empresa cierra porque le fue mal y abre otra, y después así es el mercado, ¿no? Lo que sí llama la atención es esto último, te digo. A mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Que hay cierre de establecimientos que no cierran porque les fue mal o porque perdieron un negocio, sino porque no le es rentable producir en el Uruguay. Y eso no es algo coyuntural, eso es algo que se viene dando. Es distinto a la industria que cualquier otro tipo de comercio. ¿Por qué? Porque las barreras de entrada para armar una industria son muy altas. O sea, nadie toma a la ligera cerrar una planta industrial que costó mucho tiempo y trabajo abrirla, ¿no? El sector industrial tiene sus barreras de entrada y sus barreras de salida que son muy altas. Y cuando una empresa toma la decisión de ir a producir a otro país, eso sí llama la atención. Eso sí llama la atención.
Bueno, a veces tiene que ver con irse a países que tienen menos regulaciones laborales, justamente, que implican menos costos. Bueno, por eso te digo, eso sí llama la atención. Las causas las podemos analizar por distintos lados. La realidad es que Uruguay vuelva atrás, y no es algo que digo solamente yo, sino uno escucha a referentes políticos tanto del gobierno como de la oposición, y todos estamos en un mismo punto de partida. Uruguay ha perdido y está teniendo serios problemas de competitividad. Y bueno, son temas que refuerzan esta idea y la idea de que hay que trabajarlo en forma urgente para mejorar la competitividad del país. Leonardo García, presidente de la Cámara de Industrias, muchas gracias por estos minutos en Nada que Perder. Muchas gracias a ustedes.